Hola, bienvenidos al podcast de la novela 60 metros cuadrados. En este episodio podéis escuchar los comentarios al capítulo 20 y el propio capítulo 20 leído por Sofía Cano ya está también disponible. Y mi nombre es Miguel Ganzo Mateo, el autor de la novela. Y con este episodio llegamos al final de la primera parte, el capítulo 20. Pues es una primera parte con capítulos cortos que poco a poco se van haciendo un poquito más largos y en la que presentamos a la protagonista, le da tiempo a descansar, a tomar fuerzas y poco a poco se va activando de diferentes maneras. Igual que en el capítulo 19 vimos cómo tenía tiempo para sumergirse en sus recuerdos y experimentaba con unos recuerdos muy vividos o vívidos o las dos cosas, pues también empieza a tener espacio mental y a darse la oportunidad de conocer a gente nueva en el lugar en el que está, en Jokkmokk. Y bueno, quizás es un poco Gunnar, es la persona a la que lleva viendo todo este tiempo, porque una vez a la semana le trae la comida, pues Gunnar llega de repente un domingo con su hija Rebeca a la cabaña. Y no lo digo explícitamente en el capítulo, pero es muy posible que Gunnar ya note que Laura está mejor y que por eso se ha animado quizás a venir de visita con su hija. Me apetecía mucho llegar a este momento cuando estaba escribiendo la novela, a presentar a Laura y a Rebeca, porque Rebeca es un personaje que, pues es un gran contraste con Laura. Eh, También tienen sus cosas en común, pero así de primeras pues llega una persona que Laura la describe, o al menos la visión, cómo la ve Laura, ¿no? A Rebeca pues muy relajada, muy cómoda consigo misma. Laura dice, está tan cómoda consigo misma que contagia la comodidad alrededor. Ya nos había contado Laura en el capítulo 17 cómo había hecho un montón de trabajos distintos, interesantes, cosas que a ella ni se le habrían pasado por la cabeza, como conducir helicópteros, bucear y limpiar los barcos en el puerto. Ahora está conduciendo autobuses en la empresa regional, ha trabajado en diferentes trabajos turísticos, es muy lanzada, muy echada para adelante y parece ser, o al menos Laura la ve como una persona, pues eso, que se siente bien consigo misma. Lo contrario de lo que a lo mejor Laura está sintiendo por dentro, ¿no? O el proceso que está viviendo. Y bueno, pues otra de las cosas que también aparecen ya en este capítulo, que también tenía ganas de que llegase el momento, es que presento a Mahmoud, que es un chico afgano, un adolescente, que ha llegado a Jokkmokk como refugiado político. Eh, este es un tema que me apetecía tratar en la época en la que empecé a escribir esta novela, viviendo en Malmo, pues aunque fue antes de la gran oleada migratoria de 2015, la oleada migratoria me pilló escribiendo la novela, pero antes de que pasase, pues ya había muchos refugiados, sobre todo afganos y cada vez más sirios, llegando a Suecia. Eh, Tenía unos cuantos amigos en Malmo que tenían a chavales, sobre todo afganos, viviendo en casa. Otros amigos que trabajaban en residencias de acogida de los chicos refugiados, sobre todo chicos que llegaban solos. Y cuando llegué a Jokkmokk, pues fui al instituto de secundaria pues a ver un poco cómo era, no solo por el tema de los refugiados, pero principalmente. Y bueno, pues allí estuve charlando con las profesoras que llevaban el programa de introducción y conocí a algunos chicos de estos adolescentes que habían llegado y que algunos habían llegado solos, otros con sus familias, algunos vivían con familias de acogida suecas, la mayoría vivían en residencias de acogida, y empecé a armar esta trama, a leer libros de memorias con historias en primera persona o libros más de ensayo sobre la situación política y social y los dramas
que se están viviendo, ¿no? Que se estaban y que se siguen viviendo. Entonces, pues era un tema que me apetecía tratar mucho y lo curioso es que, bueno, pues todo esto fue el mirarlo desde fuera, porque yo no trabajaba en este tema o no trabajaba con chicos refugiados y leía sobre ello y hablaba con gente que sí que trabajaba, hablaba cuando estuve yo como que en el 2016, que ya sí que fue después de la gran oleada migratoria de 2015, estuve visitando uno de estos centros de acogida y pues pasando allí algunas tardes. Estaban con un boom tantos, bueno, creo que las cifras que eran que había a lo mejor como más de 500 refugiados en el municipio de Jokkmokk, que tiene 5.000 habitantes, un 10% de la población, y necesitaban trabajadores en el centro de acogida. Por supuesto, trabajadores sociales con formación en ello, pero eso era lo más óptimo, pero luego pues cualquier adulto que supiese sueco y que supiese manejarse y que les pareciese razonable a los que llevaban los centros, pues te podían contratar. Y de hecho a mí me ofrecieron, no para contratarme fijo, pero sí por si me quería quedar en Jokkmokk una temporada más y trabajar por horas por las noches o en el centro de acogida, pues que era bienvenido. Y me lo pensé, lo que pasa que estaba, pues ya tenía planeado volver a España, estaba muy metido en que quería terminar la novela y digo, bueno, que sería fantástico quedarme en Jokkmokk y es un trabajo precioso, pues decidí que no, que iba a seguir camino y que me volvía a España. Pero sí que recuerdo una conversación en un bar en Jokkmokk con un chico de mi edad, ¿no? Que yo tenía para entonces, que tendría yo 34 años o 35, y este chico pues más o menos los mismos. Y había trabajado toda su vida eh, recogiendo nieve con una máquina quitanieves. Y le gustaba mucho, era muy relajado, escuchaba la radio y hacía montañas de nieve a las afueras de Jokkmokk y me enseñaba las fotos de las montañas de nieve, que por cierto fui a ver después, eran impresionantes. Y, y estaba a punto de cambiarse para trabajar en el centro de acogida. Dice, le daba un poco de miedo porque no tenía formación en el tema, pero le habían insistido que él era una persona maja, que seguro que iba a conectar con los chavales y que bueno, y le apetecía mucho porque se veía trabajar con otras personas, así de tú a tú, ¿no? No solo con amontonando nieve. Y no sé, me quedé con esa conversación grabada, de cómo también en esta llegada masiva de refugiados a Suecia, bueno, a algunos municipios, porque masiva en general tampoco se puede decir, creo yo, o no, pero en algunos municipios sí que fue muy grande. Y en algunos municipios pequeños fue un motor de creación de empleo, porque en Jokkmokk, pues eso, aunque solo fuese para trabajar en el centro de acogida, hacía falta mucha gente. Y bueno, lo curioso es que, menudo preámbulo que estoy haciendo, largo, que después de todo este tiempo, pasados los años, pues yo terminé la novela, que la terminé en España, me volví para Suecia, me reincorporé a trabajar en la enseñanza como profesor de secundaria, que llevaba años sin hacerlo, y ahora mismo estoy trabajando en un instituto de Lund y soy tutor de un grupo de refugiados, la mayoría refugiados. Es un grupo de personas recién llegadas a Suecia, de adolescentes, no tienen por qué ser refugiados, pero la mayor parte, más del 90%, son refugiados. Eh, y bueno, pues he trabajado ya en este instituto 3 años. Y es un poco... Y, bueno, y justo también, antes de empezar a trabajar en este instituto, un verano estuve trabajando en un centro de acogida como... Sí, pues como adulto mínimamente responsable. También necesitaban mucha gente en Malmo y aunque no tenía la formación como trabajador social, pues para ciertos turnos necesitaban a más gente y yo ese verano me apetecía, bueno, no había trabajado mucho durante el año y necesitaba trabajar y me pareció un trabajo muy chulo y estuve trabajando en el centro de acogida. Así que estas cosas que me había imaginado un poco desde fuera al escribir la novela, con la historia de Mahmoud, el centro, el programa de introducción en el instituto, en el que ahora yo trabajo y soy tutor y doy clases de matemáticas, los centros de acogida donde vivía Mahmoud, que este personaje en concreto tenía problemas de ansiedad al estar metido en un sitio con tanta gente, bueno, pues por temas que no cuento en el capítulo. Entonces,
resulta que se va a ir a vivir con Gunnar. Pero pues eso, en un centro de acogida de esos también trabajé y me pareció, cuando he ido empezando estos trabajos, digo, mira tú, con lo que son las cosas, lo que escribí un poco como ficción o mirándolo desde fuera, ahora lo estoy viendo en primera persona. Y me da alegría como novelista el no haberme equivocado mucho. Quiero decir, que las cosas que cuento me siguen pareciendo verosímiles ahora que lo he visto desde más cerca. Y lo que sí que hice mientras estaba escribiendo la novela, en el verano del 2016, estuve haciendo una marcha en favor del asilo político en Suecia, que se hizo varios veranos. Y en concreto el año que yo hice la marcha fue desde Malmö hasta Gotemburgo, que yo la hice casi entera y bueno, pues fue una experiencia muy bonita eh, con, con chavales, sobre todo adolescentes o un poquito a lo mejor entre 20 y 25 años, eh, muchos de ellos todavía pendientes de que les diesen la respuesta de si les daban asilo o no, algunos que ya les habían dicho que no y entonces estaban pues escondidos, ¿no?, de las autoridades y otros que sí que les habían dado la respuesta positiva. Entonces era una variedad muy grande de situaciones vitales. Y esa marcha sí que la estuve haciendo en el verano del 2016, que había estado escribiendo mucho, muy intenso y me apetecía descansar y caminar. Y me iba a ir a hacer el Camino de Santiago, pero al final, bueno, pues unos amigos en Malmo pusieron en Facebook que estaban planeando la marcha con los refugiados y de Camino de Santiago nada, me fui a hacer la marcha. Así que el Camino de Santiago lo sigo teniendo pendiente. Y nada más. Con este comentario terminamos la primera parte de la novela. Estamos en proceso de hacer un archivo largo con toda la primera parte que vamos a publicar como un episodio único del podcast. Para que, sobre todo pensando en si hay personas que se quieran incorporar a escucharnos, así hasta pues más tarde, pues y les apetezca escucharlo del tirón toda la primera parte, pues que sea posible. Os animamos a los que estáis escuchando y os parece interesante, pues que lo compartáis con vuestros amigos, lectores o oyentes que penséis que le puede interesar. Y nada, la verdad que estamos muy contentos con el proyecto, contentos de haber llegado al final de esta primera parte, de tener ahora un pequeño grupo de WhatsApp con los oyentes que habéis querido participar para comentar los capítulos juntos. Y, y nada, bueno, y también no olvidarme de agradeceros a todos los que nos habéis apoyado con el crowdfunding que tenemos en la plataforma GoFundMe. Pues nada, que seguirá abierto durante todo el tiempo que estemos con el proyecto del audiolibro, por si queréis hacer una donación a financiar estas grabaciones. Y nada más, que paséis una buena semana y nos vemos pronto con el principio de la segunda parte. Hasta luego.